Bienvenidos al MEM Industrial, Tecnomueble Internacional 2021. Gracias a todos los expositores, visitantes y público en general que nos acompaña desde aquí en el piso de exposición o desde nuestras redes sociales. A continuación damos inicio a la conferencia Las empresas forestales comunitarias y su papel en la sostenibilidad de la industria de la madera, a cargo de Palmira Concepción Arnaz Durán, coordinadora de CONAFOR en la Ciudad de México. Palmira es licenciada y se graduó como bióloga en la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos relacionados con el manejo de recursos naturales, turismo sustentable y otros temas relacionados en diversos diplomados de la UNAM, Zagarpa y otras instituciones. Participa como especialista en el grupo de expertos de la FCC México para el Estándar Nacional de Certificación de Manejo Forestal FSC, como representante de la Cámara Económica. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Ciudad de México de la Comisión Nacional Forestal. Está a cargo de la organización de Expo Mexiforma 2022 y de la participación de la CONAFOR en Expo MEM Industrial, además de promover la comercialización de los productos forestales y el impulso a los mercados para el sector forestal. A continuación le doy la palabra a Palmira. Bueno, ¿sí se escucha? Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a los que asisten en este momento a la conferencia. En primer lugar, me gustaría resaltar la participación que estamos teniendo como institución. Para CONAFOR está siendo muy importante el impulso a las empresas forestales comunitarias. Vamos a hablar durante la presentación de quiénes son y cómo funcionan las empresas forestales comunitarias y cuál es su trascendencia en esta industria tan importante de la madera. Como parte de la participación que tenemos, estamos apoyando en esta edición a 2 empresas forestales comunitarias que son Pueblos Mancomunados y a la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro de Michoacán. Pueblos Mancomunados es una empresa del estado de Oaxaca, de aquí de México. Estas 2 empresas son de los mejores representantes de desempeño en cuanto a industrias forestales se refiere, en cuanto a industrias sociales además. Entonces, el propósito de que vengan estas empresas y participen en eventos como la MEM es para darles la oportunidad de tener mayor exposición, de que las conozcan y de que tengan un contacto directo con todos los actores de la industria. De esta manera tuvimos, por ejemplo, el año pasado la experiencia de que los participantes encontraron nuevos proveedores, hicieron relaciones de negocios y algunos acuerdos por el cual podían incrementar sus ventas. Es el mismo objetivo que tenemos en esta ocasión y por ello les voy a hablar un poquito de por qué las empresas forestales comunitarias deberían de ser tomadas en cuenta y deberían de ser un factor importante para el desarrollo de la industria forestal, de la industria de la madera. El primer gran tema que queremos tratar y que está relacionado con uno de los ejes temáticos de la Expo es precisamente el tema de la sostenibilidad. ¿Allá? Ok, entonces, esos son los temas que vamos a tocar a lo largo de la presentación y al final, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. Los principales temas, bueno, empezamos con la sostenibilidad, que es, como les mencionaba, parte del eje temático de la MEM, pero esto no es una casualidad y tampoco es un asunto menor ni cosmético. A estas alturas, y justamente por el perfil que tiene esta Expo y esta industria, el tema de la sostenibilidad resulta fundamental. En México hemos tardado un poco, igual que en toda América Latina, en subirnos al tema de la sostenibilidad. A veces le voy a decir sustentabilidad y a veces le voy a decir sostenibilidad,
porque vengo de la vieja escuela que inauguró el término sustentabilidad. Actualmente lo más utilizado y lo oficial incluso por la Organización de las Naciones Unidas es sostenibilidad, pero si digo la otra, estoy hablando de lo mismo. A nivel mundial, la sostenibilidad ya es un tema crucial, fundamental, que atraviesa por todos los sectores y por todas las industrias. Al ser este evento patrocinado y organizado por empresas internacionales de un gran peso a nivel mundial, este tema está muy claro. En nuestro país, en cambio, y en particular en el sector de la madera, hay mucho desconocimiento de por qué la sostenibilidad debería de ser un tema central y además cómo lo podemos resolver a lo largo de la cadena productiva de la transformación de la madera. Casi todos están familiarizados con el término de la sostenibilidad, ¿no? Y los tres aspectos más importantes que constituyen la sostenibilidad de cualquier cosa, de una empresa, de una industria, de el funcionamiento de cualquier institución, está constituido por estas tres grandes áreas: la sociedad, el ambiente y la economía. Tenemos a veces un poco la idea de que la sostenibilidad es un asunto muy verde, 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 y ya, que es cuidar la ecología y los animalitos y las plantas, y ya. Pero en realidad la sostenibilidad pasa por estos tres temas, y más adelante vamos a ver cómo la ONU estableció de manera muy clara objetivos muy puntuales que abarcan todos estos temas y que son parte de los componentes que se construyen en cualquier institución para poder hablar de temas de sostenibilidad. ¿Qué hago? Que entonces nada más hace para adelante. Ok, gracias. Ok. Bueno, ¿qué son las empresas forestales comunitarias? Es la base de la cadena productiva. Toda la industria que tenemos aquí, toda la industria mueblera, toda la industria de la transformación de la madera, toda la industria de la construcción utiliza madera. Esa madera no llega de otro planeta. Toda esa madera sale de un solo lugar y son los bosques, y los bosques están aquí. Absolutamente toda la madera, esta que tenemos aquí en el piso, los muebles, con lo que se construyen parte de los plafones, etcétera. Ahí va. En México, la principal fuente de trabajo en los bosques y la principal fuente para obtener la madera es a través de las empresas forestales comunitarias. Hay algunos autores que también las denominan empresas forestales sociales, pero en términos, por ejemplo, de la definición de CONAFOR, estamos hablando de empresas forestales comunitarias, y estas empresas están constituidas por grupos de ejidatarios o de comuneros, que son los que tienen la mayor parte de la propiedad de la tierra en nuestro país. Se unen para aprovechar la madera de manera comercial y se consideran una empresa social porque su principal objetivo sí es generar ganancias, pero esas ganancias están dirigidas a sostener y a dar beneficios directamente a la propia comunidad que la constituye. ¿Cómo gestionan las empresas forestales comunitarias sus recursos? Pues justamente con estos tres aspectos de la sostenibilidad, y vamos a ver cómo lo hacen ellos, porque parecería que no tocan todas las áreas y sin embargo sí lo hacen. El primer componente que veíamos hace ratito es el componente ambiental. Las empresas forestales comunitarias son propietarias de los bosques y también viven ahí. Ellos hacen un manejo sostenible que permita la conservación de las áreas boscosas. De hecho, en nuestro país, las más grandes masas forestales que se sitúan en los estados de Durango y de Chihuahua son las mismas que son las principales fuentes de madera a nivel nacional.
Y siguen ahí. Esos bosques tienen ahí, bueno, cientos de miles de años y su aprovechamiento se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, ¿no? Muchas décadas, desde el siglo XX sobre todo, y ha tenido un aprovechamiento y un uso y una extracción permanente de la madera, pero esas áreas boscosas siguen ahí, no se han acabado. Lo mismo ocurre con áreas boscosas del centro, del sur y de todas las regiones del país. Las más extensas y las mejor conservadas están ligadas a empresas forestales que las gestionan de manera sustentable. Contra lo que muchas veces se percibe como el hecho de que cortar madera es un peligro porque se deforesta, se pierden los bosques y se destruye el medio ambiente. Estos bosques, además de estar ahí y proveer madera, son los que nos proveen de un montón de servicios que a veces no vemos y a veces no somos conscientes de ellos, pero nos llegan absolutamente a todos, no solo a los que viven en los bosques o los que están en las áreas rurales, sino también en las ciudades, porque el agua, el suelo, el aire limpio lo utilizamos todos, pero sin los bosques no tendríamos biodiversidad y son fundamentales para la salud en muchos sentidos. También constituyen paisajes importantes y cuando hablamos de actividades económicas, el turismo, por ejemplo, y el solo hecho de ser lugares muy bonitos a la vista y agradables, tiene un valor aceptado además. Si no hubiera bosques no podríamos tener agricultura porque no habría ni suelo ni agua tampoco. Y de los bosques proviene buena parte de los alimentos que consumimos. También de ahí obtenemos medicamentos y son un lugar en donde se desarrollan diferentes culturas y tradiciones, regulan el clima y tienen un papel fundamental en la prevención de los desastres naturales. Cerca del 70% de nuestro país está cubierto por algún tipo de vegetación forestal. Y estamos hablando de 137, casi 138 millones de hectáreas. La extensión de bosques propiamente dicho, porque hay diferentes tipos de vegetación, pero los propiamente dicho, llamados bosques, son más de 65 millones de hectáreas. Ese es el potencial que tenemos en los bosques. De estos, alrededor de poco más de 15.500 núcleos agrarios en conjunto son dueños de 62 millones de hectáreas. De esos 65, 62 son propiedad de los ejidos y las comunidades. La propiedad de la tierra en nuestro país es social predominantemente. Y ellos son los dueños de los bosques, las selvas y la vegetación de zonas áridas. El otro componente que tiene que ver con el manejo sostenible es el componente social. Y esto es muy importante porque más de 12 millones de personas viven en los bosques, de los cuales un buen porcentaje, más o menos el 40%, se compone por grupos de pueblos indígenas. Muchos de ellos mujeres y también jóvenes, que son poblaciones vulnerables y que históricamente han estado marginados y viven en condiciones desfavorables y de extrema pobreza incluso. Y es una paradoja porque tenemos un gran potencial, tenemos una gran riqueza, tenemos este recurso natural que son los bosques, que es la madera, que como podemos ver genera muchísima riqueza, que es la base de una industria muy importante en nuestro país y a nivel mundial. Ya dijimos que poseen más o menos el 62% de los 62 millones de hectáreas del territorio. Ahora bien, nuestro país tiene una enorme diversidad territorial y cultural. Hay diferentes climas, diferentes tipos de vegetación y es muy distinta la producción forestal que se realiza en el norte, en la costa, en el centro, en el sur y en el sureste, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver con cómo se maneja el recurso, porque cada grupo social lo maneja de maneras diferentes y muchos de ellos lo hacen atendiendo a tradiciones y a culturas propias.
Estos grupos sociales tienen fortalezas como la gobernanza y como la identidad que les da el pertenecer a un territorio y una tierra durante muchas generaciones. Hay una historia ahí arraigada en el territorio y por eso es parte de la defensa que hacen de los mismos. Otras cosas que son importantes para que las empresas forestales puedan tener acceso y puedan aprovechar este recurso es que se necesita tener capacitación y desarrollo de estas propias empresas. No todas las empresas son iguales, algunas empresas solamente son poseedoras de los bosques y no las aprovechan, otras producen madera pero la venden en pie, es decir, el árbol, y alguien llega, lo corta y se lo lleva. Otras empresas cortan el árbol y la venden en rollo, es decir, los troncos. Otras más ya las procesan y la transforman en madera cerrada. Y después hay otros niveles de transformación en distintos componentes y digamos que también una parte se va a la construcción de casas, por ejemplo, y la construcción y producción de muebles. Entonces tenemos una gran variedad de productos y bueno, no estamos hablando tampoco de la cantidad de madera que se va a la producción de papel, que es otro gran tema. Como les decía, el tema social es importantísimo porque más de 11 millones de personas viven en las regiones forestales y ya les platiqué un poquito con qué características. El otro gran componente de la sostenibilidad es la economía. En términos de negocio, un negocio no es sostenible si no cumple también con que sea negocio, con que efectivamente produzca económicamente lo suficiente, lo necesario para que el negocio sea exitoso y deje utilidades. Hay como una percepción distorsionada de que las empresas sociales, como las comunitarias forestales, no producen ganancia y su enfoque no está en las utilidades. Y parecería que es así, pero ahorita vamos a ver por qué no. Resulta que, bueno, entre otras cosas, les decía yo, el 67% de la producción forestal maderable de este país proviene de los ejidos. El otro 13% de las comunidades y otro 20% de pequeños propietarios. ¿Por qué? Por esta característica de la posesión social de la tierra. Como les decía, se generan productos maderables, ya les platiqué un poquito, pero también hay un montón de otros productos que no son madera, que pueden ser comestibles, que pueden ser resinas, que pueden ser leña, que pueden ser hojarasca, pueden ser muchísimos otros productos que gracias al bosque y del bosque se extraen y también constituyen un gran porcentaje de la riqueza que se encuentra aquí. Estos componentes generan ventas, entran a un mercado y requieren inversión. No son empresas privadas y sin embargo requieren de lo mismo. Esta inversión la hacen los propios grupos sociales con sus propios recursos y también con apoyos que reciben de otras instituciones, por ejemplo, gubernamentales. CONAFOR tiene una serie de programas de apoyo, de subsidio, para que puedan conformarse las empresas, desarrollarse, tener capacitación, etcétera, etcétera. Y durante los últimos 20 años ha estado funcionando este sistema que ha permitido la creación de un montón de empresas. Pero como les digo, las empresas no son uniformes. Hay chiquitas, hay medianas y hay unas un poco más grandes. Estas actividades generan economía local y regional y también una economía solidaria, que es lo que les quería yo comentar. El dinero que entra a una empresa social, las utilidades que en una empresa privada se van a eso, a acumular la ganancia, se reparte entre los dueños de la empresa, que son los ejidatarios o los comuneros, pero también en los salarios, y se procura tener salarios por arriba de la media de la región. Entonces se paga más que los otros empleos regulares en las zonas. Este dinero va no solo a los empleados directos, sino de manera indirecta a sus familias y a todos los servicios que pagan con esos ingresos.
Y entonces los niños pueden ir a la escuela, las señoras pueden comprar la comida, las familias pueden viajar y pueden tener acceso a otros servicios. Eso es la economía local, pero no se quedan ahí. Parte de las ganancias las invierten en subsidiar servicios que de otra manera les saldrían muy caros. En muchas empresas, en muchos lugares, el agua potable, por ejemplo, se subsidia o se paga, se crea una empresa de internet que se cobra a muy bajo costo, muy por debajo de los precios de mercado para que las comunidades tengan acceso al internet o bien al transporte. Y como es, bueno, a los servicios médicos, más allá de que estén inscritos en el Seguro Social, hay comunidades que les pagan el servicio médico a todos los integrantes del ejido y sus familias, y cada vez que una señora va a tener un bebé, se va al hospital privado mejor de la zona, ¿no? No son todos, pero es un ejemplo de en qué se gasta el dinero. Si nosotros tuviéramos una valoración económica de a dónde se va, qué servicios cubre y qué monto representa, no existe, yo no lo conozco, pero seguramente veríamos que no hay gobierno municipal o estatal que pudiera suplir esos servicios y nos saldría muy caro, que es lo que pasa en muchas comunidades que no tienen acceso o no pueden hacer este aprovechamiento. ¿Cómo lo haces? ¿No? Bueno. Así es como lo hacen las empresas forestales comunitarias. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen las empresas privadas. Las empresas privadas desde hace ya mucho tiempo, de 20 años para acá, han empezado a subir el tema de la sostenibilidad en su operación. Unas más, otras menos. Para variar, en nuestra región, esta característica todavía está bastante limitada y a veces hay mucha resistencia a incorporar prácticas sostenibles en la operación de empresas y de industrias, pensando que nos va a costar más caro o pensando que nos va a aumentar los costos. A la larga resulta que es lo contrario y ahorita vamos a ver también qué pasa. Las industrias y las empresas privadas tienen que generar procesos innovadores y tienen que dar a conocer sus acciones y también obtienen reconocimientos y distintivos cuando aplican operaciones o criterios de sostenibilidad en su funcionamiento. Hay claramente en todo el planeta, en algunas regiones más, en algunas un poco menos, el interés por incorporar estas prácticas por la preocupación de lo que pasa en el planeta en términos ambientales. Acaba de salir el reporte del IPCC, ¿no?, sobre el cambio climático y estamos todos que nos morimos del susto porque no ha sido suficiente el nivel de incorporación de prácticas de sustentabilidad y cada vez resulta más urgente. ¿Qué hace sostenible una empresa privada? Lo mismo que a las empresas sociales. Estos tres componentes, para que sean sostenibles, tienen que entrar a temas de sostenibilidad social, ambiental y económico. Dentro de las estrategias ambientales, las pongo súper breve porque aquí nos podemos quedar 2 días. Reciclar, reusar y reducir, que el consumo, los materiales, la energía, el agua, la electricidad, absolutamente todo lo que utilizamos para producir un bien, utiliza energía eléctrica, utiliza gas, utiliza materiales, insumos, materias primas, y todo eso cada vez más se reutiliza o se recicla o se reducir, por ejemplo, los residuos, ¿no? Aquí están las emisiones y también el consumo. Esto aplica, estamos hablando de empresas, pero estas son acciones que mucha gente ya realizamos en nuestras casas y de manera cotidiana, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de escala. En el caso de las empresas es muy importante porque el consumo de todos estos recursos es altísimo. Entonces, son los que más impacto tienen cuando tienen una práctica de sostenibilidad en proteger el ambiente. ¿Qué cuidan? Los impactos ecológicos, también se preocupan por cuidar y restaurar los ecosistemas. Restaurar quiere decir que los
que los cuidemos por completo, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas prácticas, estas son de las más conocidas y más aceptadas y donde hay más participación, como la reforestación, como patrocinar áreas protegidas, como tener producción que sea amigable con la biodiversidad. Son algunos ejemplos en el tema ambiental, pero también tienen estrategias sociales y las empresas invierten muchísimo dinero. Puede ser desde el 2% de sus utilidades hasta un 40% o más. ¿Por qué? Porque para las grandes, y mientras más grandes empresas son, más le invierten, les resulta indispensable poder entrar a un mercado distinto, un mercado diferenciado que privilegie estas prácticas y que si no las cumplen, los saca de mercado. Dentro de las estrategias sociales tenemos que cuidan a las personas dentro de las empresas y las personas fuera de ellas. ¿De qué manera? Se aseguran de que tengan las prestaciones sociales, que tengan un buen ambiente laboral. Eso antes a nadie le importaba. Y actualmente, bueno, hasta espacios para echarse una siestecita o para que el clima laboral sea agradable y no te andes peleando con la gente y no te desgastes y tengas jornadas más cortas y que estés más contento, etcétera, ¿no? Todo esto, bueno, cuidados a la salud y además políticas de inclusión y de equidad. ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? Lo vamos a ver al ratito con los objetivos del desarrollo sustentable. Pero promover la participación de las mujeres, de los jóvenes y de las personas con discapacidad y con la diversidad sexual y con la diversidad étnica son parte de las responsabilidades que cuentan para obtener un distintivo o un certificado de responsabilidad social que pueden ser carísimos, y se tienen que pagar si las empresas quieren tener acceso a ciertos mercados. Estas estrategias sociales las pueden hacer dentro de la empresa y también con acciones de apoyo a comunidades en las ciudades o fuera de ellas. Apoyan a pequeños productores y tratan de establecer políticas de comercio justo. Económicamente tienen que demostrar, si quieren un distintivo, tienen que demostrar que son económicamente viables y que sus finanzas son sanas y que tienen un récord positivo. También tienen que demostrar que parte de la inversión que realizan se va en objetivos de sostenibilidad, que realizan compras estratégicas y alianzas corporativas para ser más eficientes y con otras empresas que también tienen prácticas sostenibles, y entonces se va haciendo una red. Antes era una tendencia hablar de la sostenibilidad, ahora es una necesidad imperiosa. Cada vez más, además, la sociedad exige a las empresas que tengan prácticas sustentables, cada vez más, y mientras más jóvenes son, más preocupados están. Sus decisiones de compra están influenciadas por lo que hacen las empresas, bueno o malo, y el tema ambiental es uno de los más importantes. Desde 2015, en la ONU se aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Esto tiene una historia muy larga, pero en particular desde este año se establecieron unos objetivos muy concretos que incluyen estos. Son 17 objetivos precisos y cada uno tiene metas también cuantificables. ¿En dónde quedamos nosotros como industria? ¿En dónde quedan las empresas forestales? ¿Y en dónde hay oportunidades de incorporar objetivos de desarrollo sustentable? En muchos lados, por ejemplo, ahí estábamos viendo que la equidad y que la incorporación de la diversidad es importante. Hoy no veo. Tenemos el 12, por ejemplo, es la producción y consumo responsables, y esa es una política clarísima que se puede incorporar a la industria de la madera, en toda la cadena productiva. Me voy a pasar para acá porque no veo.
La vida submarina no es tan importante, pero la acción por el clima sí, porque la conservación de los bosques y el mantener estas áreas boscosas bajo manejo y no acabárselas es un factor importantísimo para regular el clima. La captura de carbono. El fin de la pobreza es uno de los objetivos importantísimos. Les decía yo que las personas que viven en los bosques son de las poblaciones más empobrecidas que tenemos. Cada año las empresas internacionales han ido incorporando cada vez más estos temas, y no solamente eso, sino que se ha vuelto de prestigio aparecer en estas listas. No nos lo inventamos en la industria nacional y no nos lo inventamos en 2 o 3 industrias medianas. Las empresas más grandes transnacionales de todo el mundo tienen rankings y tienen manera de medir su desempeño relacionado con la sostenibilidad. Y, por ejemplo, hay un ranking de 100 empresas más sostenibles a nivel mundial y son las más grandes, son las que tienen capitales mayores a los 2,000 millones de dólares. Estas empresas están metiendo estas políticas para no salirse del mercado. Y en México, desde el 2011, la Bolsa Mexicana de Valores generó un índice de sustentabilidad. Entonces, no es un invento marciano de que hay que cuidar el medio ambiente, tiene que ver también con los negocios. La Banca Mexicana de Valores creó un grupo de sostenibilidad con objetivos muy precisos, medibles, en donde a las empresas que cotizan en la bolsa entran justo con todos los otros factores y índices que consideran en todo el desempeño de la empresa, están considerados los índices que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿En dónde está la oportunidad? La oportunidad para poder hacer negocios más sustentables en esta industria a lo largo de toda la cadena de la transformación de la madera está relacionada con la innovación, con nuevas maneras de hacer las cosas, de salirnos de pensar que los negocios solamente se pueden hacer de una manera, en generar alianzas con otras empresas, y por eso nuestro interés de que las empresas forestales comunitarias vengan a este tipo de eventos y las conozcan, porque es la manera en que todas las industrias y todos los actores pueden conocerse y eventualmente generar acuerdos. Privilegiar el uso de la madera legal. Las empresas forestales comunitarias que tienen un permiso de aprovechamiento forestal necesariamente están usando madera legal. Y la mejor manera, además de asegurarse, es la madera certificada. Existen certificaciones ambientales que garantizan, así como la responsabilidad social, garantizan que la manera en cómo se está usando el bosque, cómo se está extrayendo la madera y cómo se está aprovechando, y después esa madera cómo va pasando en los eslabones de la cadena productiva, está asegurando que esa madera tiene un origen sostenible y además es 100% legal, y eso es un asunto crítico para nuestra industria en un país en el que, dependiendo del autor que consulten, entre el 60 y el 70% de la industria de la madera que se consume en nuestro país es ilegal. La certificación de las cadenas de custodia. Un fabricante de muebles que utilice madera sustentable se va a certificar también él para asegurar el uso adecuado de ese material. Y eso les va a permitir acceder a los mercados de exportación. No conozco una sola empresa que me diga que no quiere crecer, y no conozco empresas que no piensen en algún momento el día en que ellos se exporten y vendan sus productos a gran escala, a mejor precio y en mercados más lejanos. Y esto es indispensable para acceder a los mercados internacionales. Por lo tanto, resultan ventajas competitivas en un posicionamiento de la marca y de la imagen de la empresa, y generalmente se transmite y se utiliza por medio de un marketing sustentable. Todas las imágenes que han visto corresponden a empresas forestales mexicanas, comunitarias, de ejidos y de comunidades. La industria maderera de México tiene más de 24,000 establecimientos.
desde los grandes centros de transformación, las fábricas de muebles, los centros de distribución, carpinterías, talleres, aserraderos, etcétera. Aquí hay una gran oportunidad, ya vimos también el tamaño tan extenso que tiene los bosques y el volumen de madera que podemos extraer de ahí. Para las empresas forestales también hay retos. Ya les expliqué muchas de sus cualidades, pero también hay que mejorar muchos aspectos para que puedan ser competitivas y para que el resto de la industria pueda relacionarse con ellas, puedan hacer alianzas y puedan detonar su crecimiento. Por ejemplo, diversificar sus actividades. Muchas empresas, las dos que tenemos aquí, tienen proyectos de ecoturismo, tienen envasadoras de agua y tienen otras actividades complementarias y no dependen solo de la madera, pero las han generado a partir de las ganancias que les representó la madera, además de todos los servicios que ya les conté. Es importante mejorar la competitividad de las empresas, sí, ¿desde dónde? Desde el manejo silvícola, es decir, desde donde se seleccionan y se cortan los árboles. A lo largo de toda la cadena hay que ser más eficientes para bajar los costos de producción y en su momento también que esto tenga un impacto en tener mejores precios y mejor oferta hacia el resto del mercado. La asociación entre ejidos y la formación de capacidades gerenciales es importantísima. Tomamos en cuenta que si son grupos vulnerables, que son las poblaciones más empobrecidas y que no han tenido acceso ni a educación ni a formación técnica, es muy complicado de pronto querer que funcionen como un empresario formado en el primer mundo, no funciona así, ¿no? Entonces, la inversión y el tiempo que se requiere para este cambio también es una oportunidad para la industria, porque por medio de la asociación de empresas con las empresas forestales se pueden hacer programas de desarrollo de proveedores donde se proporcione capacitación a cambio de obtener una materia prima de altísima calidad y con las condiciones que yo quiero. El fortalecimiento de los mercados locales y también la capacidad de generar la mayor cantidad de empleos posibles, porque muchas empresas trabajan al 60 o 40% de su capacidad, porque no tienen el suficiente personal calificado, por ejemplo, o porque la maquinaria es obsoleta, o porque no están teniendo los mejores coeficientes de aprovechamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Palmira, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Ay, penitas. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la duda con respecto a los ejidos. O sea, vi que el gran porcentaje de los bosques maderables son ejidos. Y no sé cuál es la diferencia, porque sé hasta donde sé los ejidos son controlados o bueno, manejados o administrados por los comisariados ejidales, que a fin de cuentas están integrados por la comunidad. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es ejidal y lo que es las empresas comunitarias, que dice que es otro? Hay una diferencia, perdón, sí, te explico. Hay una diferencia en la tenencia, es decir, en cómo se llama, la manera en cómo son propietarios. Los ejidos son grupos sociales y cada quien es dueño de una parte del ejido. Tienen sus parcelas y se constituyen, pueden ser muchos, y se constituyen en una asamblea. A esa asamblea pueden pertenecer todos los que tienen un título de propiedad del ejido. Y esas asambleas designan a sus autoridades, entre ellos el comisariado ejidal, pero hay otras autoridades, y son ellos los que toman las decisiones avalados por las asambleas. Una de las características es que cualquier decisión que se tome, desde qué vamos a producir este año, si nos vamos a asociar con alguien, si vamos a pedir un subsidio, si vamos a venir a la expo, tiene que pasar por un consenso con la asamblea. La asamblea es la que decide y ellos son las autoridades que los representan. Y las autoridades son nombradas por todos los ejidatarios. En el caso de las comunidades, no hay un pedazo de tierra que te pertenezca. Toda esta tierra es de todos nosotros. Y nosotros nos ponemos de acuerdo cómo la vamos a utilizar, en dónde vas a estar tú, en dónde vas a estar yo, quién va a producir, quién va
a rentarle lo que le correspondería en espacio a aquel que sí puede producir. Hay una diferencia en cómo se distribuye y qué capacidad tienen de ser usufructuarios y poseedores de la tierra. En la reforma del 92, me parece que fue, 98, que se cambió la ley para que los ejidos pudieran vender su parcela, la parcela que el ejidatario puede actualmente, eso estaba prohibido, eso era una parte de las características del ejido, se modificó la ley para que los ejidatarios que quisieran pudieran estar en condiciones de vender sus parcelas, su pedazo de tierra. Los comuneros no las pueden vender, por ejemplo. Entonces, la comunidad es dueña toda ella de la tierra, los ejidos también lo eran así, pero tenían asignados sus espacios. Y la empresa, por ejemplo, es del ejido o es de la comunidad y privilegia darle el empleo primero a los integrantes del propio ejido y después a la gente del lugar, porque puedes tener un poblado en donde algunos pertenecen al ejido y otros no, pero viven ahí y son originarios del mismo sitio. No todos tienen propiedad en el ejido, es una figura muy particular. ¿Sí te contesté? Sí, claro. Pero me surge otra duda. O sea, ¿qué tanto, cómo pueden controlar? Porque veo más incontrolables a los ejidos que a las empresas comunitarias. Incontrolables en el sentido, ¿qué hacen con sus parcelas o sus tierras que ya tienen asignados sus Lo acuerdan derechos? entre todos. ¿Perdón? Lo acuerdan entre todos y creo que ahí está la clave. ¿Pero es que quién nadie los controla? los acuerdos lo hacen en comunidad. Nada más ellos, o sea, gubernamentalmente o la dependencia para la que trabajas no tiene nada Por que ver. ejemplo, CONAFOR otorga subsidios, ¿no? Otorga apoyos para muchas cosas. A quien se lo otorga es al grupo social, es el ejido se conforma la asamblea, se discute y acuerdan, los que deciden sobre su tierra y sobre qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer son ellos, no los de afuera. Y entonces una vez CONAFOR va y les dice, tengo estos apoyos, los podemos usar así y asado, y para que se los podamos proporcionar, ustedes tienen que cumplir con estas reglas. También da capacitación y asesoría para que llegue toda esta información lo más clara posible. Pero una vez que un ejido toma la decisión, que ya lo acordaron en la asamblea y las autoridades también lo aprueban, entonces ya se designa a la comisión o el comité o el grupo responsable de hacer los proyectos, etcétera, y presentarlos. El apoyo se le da al grupo, se le da al ejido o a la asociación de ejidos, porque también hay asociaciones de ejidos o asociaciones de comunidades, ¿no? Y entonces son grupos mucho más grandes, pero los que deciden son ellos. Y así como deciden participar en algo, también pueden decidir ya no participar en otra cosa. Sí, gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muchas gracias, No, Palmira. al contrario, gracias. ¿Le podemos dar un aplauso, por favor? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor.